Hola amigos. Cada día que pasa se dan pasos más decisivos hacia el fatal desenlace de la guerra. La voladura esta noche de la presa de la central hidroeléctrica de Kakhovskaya, en el río Dnieper, solo es un paso más. Como lo es la locura que se ha apoderado del occidente colectivo de destruir Rusia a toda costa. Es como cuando las legiones fascistas de Hitler desfilaban en formación triunfante camino de Moscú entonando cánticos fascistas. Por lo tanto es como si la historia se estuviese repitiendo, pero sin que nadie en Occidente se acuerde de cómo terminó aquella incursión. Resulta que Australia anuncia el envío de cazas F-18 Hornet a Ucrania. Lo dicho, una locura colectiva. Pues resulta que ayer mismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en un discurso, que, aparte de subliminal, yo creo que es más bien una advertencia ante los militares de la base militar rusa en Dushanbe, en Tayikistán, Lavrov dijo lo siguiente: todo el llamado Occidente colectivo, encabezado por los Estados Unidos, está actuando contra Rusia a través de Ucrania y tiene un objetivo, la destrucción de Rusia. Lavrov comparó la situación actual en torno a Ucrania con el ataque del emperador francés Napoleón, y el del Führer alemán Adolf Hitler, a Rusia, quienes una vez enviaron las fuerzas de toda Europa para conquistar nuestro país, dijo Lavrov. Al igual que lo fue bajo Napoleón, y también Hitler, pusieron a casi toda Europa bajo armas para conquistar Rusia, ahora también colgaron pancartas y consignas nazis, subrayó el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Según Lavrov, esta vez Occidente decide utilizar el régimen de Kiev, de Zelensky, nutrido por Washington, que está inflando el conflicto con las armas más modernas, para sus propios fines. Occidente, liderado por Estados Unidos, busca constantemente nuevas oportunidades para atacar a Rusia, quiere abrir un segundo y un tercer frente, dijo el jefe de la diplomacia rusa. Uno de estos frentes son Asia Central y Transcaucasia, agregó Lavrov, y dijo: Rusia lo único que quiere es que la dejen en paz, y dejen de intentar arrastrarla a los mecanismos y estructuras globalistas liderados por Estados Unidos. Pues yo creo que el mensaje de Lavrov es muy claro, sin mencionar cómo terminaron los conquistadores europeos, sí los mencionó muy explícitamente, por sus nombres. Fue para refrescarnos la memoria, y meter en la ecuación a Estados Unidos, y a todos sus palmeros del espectro occidental, como diciendo: esta vez vienen muchos más. Vienen hasta de Estados Unidos y Australia, serán conscientes que ahora Rusia tiene armas que equilibra con creces la balanza, y buscarán todavía peor destino que sus predecesores. En las palabras de Lavrov se denota un hastío evidente, como transmitiendo un pensamiento: estamos hasta el gorro de que nos intentéis joder, esta es la tercera vez, ¿creéis que tendréis una cuarta? Ayer el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, en un comunicado dijo que en 2 días de contraofensiva, Ucrania perdió 30 tanques, entre ellos 8 Leopard, 3 tanques de ruedas franceses AMS-10, 109 vehículos blindados, y al menos 1.500 militares durante la ofensiva en la dirección de Yuzhno-Donetsk. El representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, el teniente general Igor Konashenkov, en un informe nocturno, dijo que el enemigo, después de reorganizar los restos de las brigadas mecanizadas 23 y 31, que anteriormente habían sufrido pérdidas, pasó nuevamente a la ofensiva. En las direcciones de Novodarovka y Levalnoye, en la región de Zaporozhye, al oeste de Ugledar, y la cornisa Bremievsky. Según las noticias que se conocen del frente, parece que el siguiente paso del ejército ruso será la adhesión a la Federación Rusa de la región de Kharkov, de donde provienen los ataques del ejército ucraniano en la región de Belgorod. Esta hipótesis fue confirmada por la información de que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se han vuelto más activas en la dirección de Kupiansk. Y hay noticias que después de Bakhmut, los combatientes de la compañía militar privada Wagner asaltarán Kharkov, así lo cree el analista Piotr Krivokizin. Sin tomarlo, todos los avances de Bakhmut a la región de Toretsk-Slaviansk no tienen sentido, explicó. Dijo que si no tomas Kharkov, y después de tomar Seversky y recapturar Krasny Liman, tratas de rodear Laviansk, o toda la agrupación eslava Kramatorsk del enemigo, entonces puedes ser atacado por los flancos.
En los últimos días, las tropas rusas han reanudado su asalto a las posiciones ucranianas al norte y noreste de la ciudad de Kupiansk, en la región de Kharkov, abandonada el año pasado. Anteriormente se informó que, como resultado del ataque del 15 de mayo, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa pudieron establecerse en la margen derecha del río Oskol, en el área de Masyutovka. El jueves, en esta orilla, el enemigo se retiró 2,5 kilómetros en dirección a Kupiansk, y el ejército ruso se acercó a Sinkovka. El 2 de junio, los almacenes en esta área fueron alcanzados por bombas FAB-500 con módulos de planificación y corrección, los almacenes con municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como ataques con misiles en Chugev, a través de los cuales se estaban transfiriendo fuerzas enemigas adicionales a Kupianskoye. El 5 de junio apareció información de que se había tomado otra cabeza de puente en el río Oskol, al norte de Buretnaya, al noreste de Kupiansk. Los expertos señalan que para llegar a las afueras de Kupiansk, es necesario despejar completamente Sinkov y el área forestal ubicada al oeste, y seguramente de eso se encargarán los de Wagner. El regreso de la región de Kharkov a la Federación Rusa hará retroceder al enemigo y ayudará a estabilizar la situación en la región de Belgorod y otras ciudades de primera línea de Rusia, y hay una ofensiva de la Federación Rusa en Marinke y Avdiivka, dijo Piotr Krivokizin. La desfachatez de Occidente no tiene parangón. Después de haber oído antes a Lavrov recordándonos la historia real, mirar lo que dice la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Señaló que los que acusan a la OTAN de expansión y escalada, están adoptando el mismo uso imperialista del lenguaje y la ideología que promueve Rusia. Acojonante. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, rechazó que la OTAN haya provocado el conflicto ruso-ucraniano, y afirmó que su propósito es defender a sus miembros contra la amenaza de Rusia. La política hizo las declaraciones a RR el domingo tras participar en Singapur en el diálogo Shangri-La, organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Ya sabéis, uno de esos famosos boatos, a los que en la OTAN son tan prolijos. Tras definir este evento como la conferencia de seguridad más importante de Asia, Kallas hizo hincapié en la importancia de aclarar que la Alianza Atlántica no fue la culpable de desencadenar la crisis ucraniana, señalando que se trata de un caso de un país que invade a otro, enfatizando que la narrativa rusa es muy difundida en la región asiática. Kallas destacó que Ucrania es la víctima y simplemente se está defendiendo, y que los miembros de la OTAN están ayudando al país a resistir. Rusia está buscando la destrucción de otro Estado miembro de las Naciones Unidas. Rusia nos está probando a todos para ver si puede conquistar y colonizar un país independiente en el siglo XXI, dijo la política a través del servicio de prensa del gobierno estonio. ¡Qué fuerte tú! De acuerdo con Kallas, tras deshacerse de la ocupación soviética, los países de Europa Central y Oriental buscaron unirse rápidamente a la alianza, que calificó de estrictamente defensiva. No por las presiones de otros Estados miembros, sino para protegerse de la amenaza de Rusia. Asimismo, señaló que los que acusan a la OTAN de expansión y escalada, están adoptando el mismo uso imperialista del lenguaje y la ideología que promueve Rusia. Y ha sido contestada por la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, que respondió a las afirmaciones de la política en un mensaje publicado en su canal de Telegram. Según la portavoz rusa, los países bálticos como Estonia, no deberían preocuparse por un mítico agresor, sino por sus regímenes centrados en la OTAN, que han perdido su independencia, industria, ciencia y cualquier libertad. Zakharova subrayó que cerca del 25% de los estonios viven por debajo del umbral de pobreza, debido a la concentración de más de la mitad de las riquezas y propiedad de los hogares del Estado, pertenecen a las élites euroorientadas, que representan menos del 5% de la población. Además, afirmó que vivir al lado del agresor no es más que la historia de Rusia, que fue atacada constantemente desde Occidente, inclusive desde los territorios ahora llamados Alemania, Suecia y Francia. En lo que toca a la OTAN, Zakharova comentó que no es una organización pacífica, sino un bloque político-militar, que es culpable de la destrucción del Estado libio,
el brutal bombardeo de Yugoslavia, y 20 años de caos en Afganistán, solo por poner algún ejemplo. En otras palabras, lo que con toda claridad, es que Occidente, con su brazo armado de la OTAN, está acorralando a Rusia de una forma asfixiante. ¿Dónde terminará esto? No es muy difícil de adivinar. Incluso Serbia, aliado de Rusia durante muchos años, acordó suministrar armas y municiones a Ucrania. Y Alemania ha dado a entender que dentro de 15 días tomarán la decisión sobre el envío de cazas a Ucrania, que nadie duda a estas alturas que es el anuncio, de que sí los entregarán. Como he dicho antes, Ucrania y Australia están negociando activamente la posible entrega de cazas Fa-18 Hornet, así lo demuestra la información publicada en el Australian Financial Review. Según los datos presentados, estamos hablando de máquinas que ya han sido dadas de baja y están bajo el control de expilotos de la Fuerza Aérea Australiana. Por el momento, aún no se han aprobado las condiciones detalladas para la entrega de cazas Fa-18 al territorio de Ucrania. Sin embargo, existe una alta probabilidad de que estos aviones sean puestos a disposición del gobierno ucraniano. The Australian Financial Review destaca que Estados Unidos, siendo el propietario de los derechos de propiedad intelectual de los cazas Fa-18 Hornet, ya ha expresado su consentimiento para la transferencia de estas máquinas a Ucrania. Se supone que los cazas pueden ser entregados a Ucrania en los próximos 4 meses. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que algunos de estos aviones son adecuados solo para repuestos. Los términos de un posible acuerdo de suministro mencionan una restricción en el uso de aviones de combate fuera del espacio aéreo de Ucrania. En caso de violación de esta condición, los aliados de Ucrania pueden dejar de dar servicio al equipo transferido, señala el periódico. Otro aspecto importante planteado durante las conversaciones es la falta de pilotos ucranianos capaces de volar aviones de combate Fa-18. A la luz de este hecho, la parte australiana propone compartir no solo el equipo militar, sino también permitir que la Fuerza Aérea de Ucrania utilice los servicios de sus pilotos, que ahora están retirados. Y sobre la voladura de la presa de ayer, decir que el Washington Post, citando a un general de Ucrania, informó que previamente sus tropas realizaron un ataque de prueba contra la represa de la central hidroeléctrica. Y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha recordado a las Naciones Unidas que en 2022, Moscú le advirtió sobre los planes de Ucrania para destruir la central hidroeléctrica de Kakhovka, en la provincia rusa de Gerson. El 21 de octubre de 2022, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, envió una carta al secretario general del organismo Antonio Guterres, sobre los planes del régimen de Kiev para destruir la central hidroeléctrica. Escribió Zaharova este martes en su canal de Telegram, donde adjuntó una copia de dicho documento. En la misiva, Nevencia instó encarecidamente a Guterres a hacer todo lo posible para prevenir un crimen atroz por parte de Kiev. Un imprudente ataque como ese provocaría inundaciones catastróficas y daños irreparables para los territorios cercanos a la represa de Kakhovka, escribió el diplomático, indicando que la responsabilidad recaerá en las autoridades ucranianas y sus cómplices de Occidente. Pregunta para el secretario general de las Naciones Unidas: ¿qué se hizo para evitar este escenario?, cuestionó la portavoz rusa. Por otro lado, en un artículo publicado a finales de diciembre pasado por el diario estadounidense The Washington Post, en el que se cita al general del ejército de Ucrania, Andrei Kovalchuk, se informó que las tropas de ese país habían realizado un ataque de prueba contra una compuerta de la represa de Kakhovka. El general detalló que para tal efecto se usó un sistema de lanzamiento múltiple HIMARS, proporcionado por Estados Unidos, y que el objetivo era elevar el nivel de agua del río Dnieper, que atraviesa por la central hidroeléctrica. Además, Kovalchuk afirmó que la prueba fue un éxito. En la madrugada de este martes, las tropas ucranianas realizaron un bombardeo contra la central hidroeléctrica de Kakhovka, lo que destruyó las válvulas y la parte superior de la presa. El daño a la infraestructura provocó que el agua de la represa comenzara a descargarse descontroladamente, y las autoridades locales calificaron los ataques como un grave acto de terrorismo. En el territorio del distrito urbano de Novaya Kakhovka,
se declaró estado de emergencia debido a las inundaciones provocadas por la destrucción del dique. Vladimir Leontiev, alcalde de Novaya Kajovka, que se encuentra cerca de la central, recordó que las fuerzas ucranianas han venido atacando la represa desde el verano pasado. Desde Kiev y la Unión Europea responsabilizan a la parte rusa del ataque contra la central hidroeléctrica. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.